Nada, entonces empecemos nuestra hermosa reunión invocando a nuestro Padre Celestial en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amoroso, gracias por este nuevo día que nos das, gracias por darnos este momento para reunirnos, para estar en comunidad. Todo lo que hacemos lo hacemos para ti y para tu gracia. Te pedimos que nos protejas a todas nuestras familias, a todos y cada uno de los miembros del chat, a las familias, a los hijos, a los padres, a todas las personas, cúbrelas con tu manto, Virgencita hermosa. Regálanos salud, bienestar, ayúdanos a que esta pandemia pase muy rápido y acabe y solo sea un recuerdo, solo un recuerdo más de nuestras vidas. Te pedimos por nuestros hermanos privados de la libertad en todas las cárceles del mundo, de Colombia y del mundo. Protégelos también, son personas que se encuentran en este momento encerradas, tristes, no tienen visitas, no tienen un alivio. Alívialos con tu Virgencita hermosa, cúbrelos también con tu manto, ayúdalos, protégelos. Hazlos recapacitar en este impasse que ellos están allá encerrados, para que cambien sus vidas y se conviertan y se unan cada vez más a ti, y crean más en nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Virgencita María, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pidémosle toda la gracia a nuestro Señor, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como todos saben, en estas reuniones de cada 8 días tenemos invitados súper especiales. Me compartieron a Valentín Castellanos. Me lo recomendaron porque dictó una charla muy bonita en la parroquia de Usaquén. Entonces, nada, pues le damos la bienvenida a Valentín. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido siempre. Este es tu grupo, este es tu gente. Y nada, empecemos. Una recomendación, por favor, micrófonos cerrados para que la comunicación sea más fluida. Los videos a ratos a veces es mejor tenerlos cerrados para que no tengamos problemas en la comunicación. Valentín, bienvenido y nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Diego, muchísimas gracias por esta invitación y pues gracias a Dios por también traerme acá con ustedes, por seguir ayudándome a fortalecer mi fe, mi camino espiritual. Pues para todos, mi nombre es Valentín Castellanos Mora. Hice Emaús en la parroquia de Usaquén en el año 2015. En mayo del 2015 y he tenido pues la fortuna de dejarme tocar por el corazón de Dios
Y bueno, hoy quiero compartirles una pequeña charla que nace producto de este encuentro con Dios en mi vida, que Dios la inspira en mi vida personal y espero sea para ustedes de alguna manera un mensaje que Dios también quiera que en algún punto llegue a su corazón, a su vida. Me gustaría mucho que los que puedan hacerlo, eh, busquen un lapicero, una hojita y estén muy atentos a poder escribir algunas cosas que normalmente pasan en este tipo de situaciones, y es que Dios nos habla a través de muchas maneras y qué bonito poder eh, plasmar esos mensajes que Dios nos envía con contundencia, nos envía con claridad. Y yo creo que hoy quisiera que los que pudieran tomar nota lo hicieran, sobre todo para que puedan después reflexionar sobre algunos elementos que están acá. Eh, para empezar, yo quisiera como contarles un poquito de mi vida personal rápidamente. Esta no es una charla testimonial, pero sí para dar contexto tengo que, y aquí en Emaús lo puedo hacer mucho más sencillo. Mm, digamos como que mi vida siempre ha estado nutrida de preguntas. Siempre desde muy niño he estado preguntándome cosas importantes de querer entender por qué nací en la familia en que nací, por qué, cuál es el sentido de la vida que yo tengo, el propósito de mi vida. Eh, y de alguna manera siempre he sido una persona que se ha cuestionado en general todo. Y por ende, pues profesionalmente me enfoqué mucho en responder preguntas a nivel, digamos, de cómo conocernos más los seres humanos, de cómo sacarle mucho más potencial a nuestra capacidad, de cómo poder llegar a obtener las metas que cada uno de nosotros tiene. A ver en la vida de otros qué había para entender por qué habían llegado donde habían llegado. Y esas preguntas, pues, de alguna manera me llevaron a entender o a buscar, eh, a buscar respuestas. Eh, yo llevo 20 años trabajando, casi toda mi vida laboral la he trabajado en temas de desarrollo humano, de talento humano. He tenido la fortuna de trabajar en temas de psicología, de procesos de selección, de procesos de potencial, de procesos de coaching, procesos como de crecimiento muy enfocado en la vida organizacional. Los 20 años que he estado enfocado en eso, pues de alguna manera siempre he estado invitado a trabajar el potencial de las personas en las organizaciones y por ende el potencial también de mi vida personal. Y eso pues de alguna manera marcó los primeros años, pues los primeros casi 40 años de mi vida enfocado mucho en la parte humana, digamos como en entender el comportamiento humano. Hay miles de pruebas, hay miles de mecanismos que hoy en día se usan para entender y diagnosticar y identificar cómo es una persona y cómo es una persona en cuanto a qué competencias tiene, qué habilidades tiene, cuál es su inteligencia emocional. Hay muchas baterías de pruebas que usamos para identificar eso, que es la parte humana. Entonces, una de las cosas que de alguna manera he encontrado en este camino de desarrollo profesional es que todos tenemos algo innato. O sea, no he encontrado nunca en mi vida una persona que no cuente con unos talentos, con unas virtudes, sí, con unas habilidades y unas competencias que, que de alguna manera son muy fáciles de identificar en los procesos, y que importante que cada uno de nosotros sepa que cuenta con unas virtudes, con unas fortalezas, con unos talentos, como lo dice el Evangelio en algunos momentos, y es que Dios nos nutrió de unos talentos muy especiales y que uno de los retos de la vida es ahondar y preguntarse cuál es ese talento, ¿no? ¿Cuál es ese regalo que Dios me ha dado a mí eh, para crecer, para tener una vida de alguna manera en donde yo pueda multiplicar ese talento y regalárselo a los demás? Entonces empecé a encontrar que una de las
características era que todos tenemos talentos diferentes y que el saber que tenemos talentos nos ayuda a sacarle provecho y a usarlo a favor de los demás. Otros de alguna manera desconocen sus talentos porque no han arriesgado a probar cosas para encontrar ese talento. Pero si la vida a uno le permite perseverar, va a identificar que por más que uno sienta que no tiene ninguna habilidad, está dotado de muchas cosas maravillosas. El proceso de autoconocimiento, el proceso de saber en realidad cuál es todo nuestro potencial es algo muy importante. Estoy dándoles como un contexto muy general. Y finalmente, en algún momento de mi vida entendí que la vida tomaba mucho más valor cuando uno le encontraba un sentido, un propósito, un identificar para qué y por qué estoy y qué quiero hacer de mi vida. Y durante muchos años, como les decía, alejado de Dios, esto es parte importante de que ustedes lo entiendan, no había Dios en todo este proceso de diagnosticar a la gente, de potenciarla, de ayudarla a sacar provecho de sus capacidades, de ayudarles en el autoconocimiento y obviamente en mi proceso personal también. Pues en ese sentido, cuando yo encontré que la vida tenía un sentido, que eran como metas, como objetivos, como fijarse unos propósitos claros, como trabajar por ellos, pues había una ausencia de Dios, no estaba dentro de este plan, digámoslo así, de ayudarle a la gente. Era muy desde la parte científica y desde la parte humana, de cómo nosotros podemos trabajar nuestra mente, podemos trabajar nuestros hábitos, podemos trabajar nuestra inteligencia emocional, podemos trabajar el mejoramiento de algunas cualidades y de alguna manera eso es lo que me ayudaba y me impulsaba a acompañar a otros y a que cada uno de nosotros pudiera encontrar un sentido, un propósito de vida. Hoy a muchos de ustedes les preguntaría si se han sentado a tener muy claro cuál es ese sentido, ese propósito de vida y no dejarlo ahí como de alguna manera vago en el pensamiento y en las ideas, que mucha gente uno le pregunta, bueno, pero dime cuál es tu propósito, y mucha gente no lo dice, pero no lo dice contundentemente, no lo tiene declarado, y eso es algo importante que quisiera como también dejarles acá, que todos necesitamos y debemos estar siempre revisando ese propósito de vida, porque finalmente la vida es un camino y el camino nos va dando matices y nos va dando de alguna manera vivencias y identificando situaciones que nos permiten hacer huella en ese proceso y obviamente revisar ese sentido, ese propósito de vida en algún momento. No es que uno lo declare hoy y ya se quedó, sino que uno constantemente con el paso del tiempo tiene que ir involucrando e incorporando muchas cosas pues, que uno va aprendiendo con el paso del tiempo. Mucha gente en esta pandemia está haciendo mucho énfasis en que es un momento importante para ir al interior, es un momento importante para preguntarnos muchas cosas de qué queremos, qué valoramos, de qué es importante, de qué es valioso en la vida. Y el llamado es a que hoy en día, y no solamente hoy, sino siempre estemos validando mucho nuestro propósito de vida, nuestro sentido, por qué hacemos lo que hacemos y para qué lo hacemos. Y qué bonito nosotros que tenemos la oportunidad de ya saber que Dios es nuestro faro y nuestra luz, que nos da mucho más sentido y mucho más propósito. Yo recuerdo perfectamente que yo trabajaba mucho en este tema y como les decía, sin Dios, y era una persona, o lo sigo siendo, pero era una persona muy convencida del poder que tiene lo humano. Digamos que los humanos de alguna manera tenemos muchas capacidades y cuando uno lee y oye historias de lo que ha hecho el ser humano, pues puede descubrir que cuando el ser humano se propone algo lo hace maravillosamente. Ahora la fortuna que tengo en mi proceso, por ejemplo, en el propósito de vida, es pues, que es inconcebible para mí. Yo no sé cómo lo hacía antes, porque antes ni lo pensaba, pero hoy en día para mí es inconcebible que Dios no esté detrás de todo lo que somos y hacemos. Y como les digo, aunque este no es un testimonio de mi vida, como tal en el detalle de cómo Dios entró a mi corazón y lo transformó radicalmente, sí decirles que mucho de esto que van a oír fue de alguna manera
inicialmente basado, centrado en la parte humana, en la parte comportamental, en la parte cognitiva, en la parte psicológica, pero en algún momento se inspiró, y me lo inspiró Dios también, para incluir esto de la fe, y de la fe a través de poder entenderla y vivirla. Y créanme que a muchas veces uno quiere hacerla sentir, o que puedan sentir lo que es tener fe en el corazón, pero es en su momento, en el momento en que cuando alguien se abre a la fe, no es porque lo forcemos o porque lo impulsemos, sino Diego, por ejemplo, en la oración decía que de pronto alguien privado de la libertad, ojalá se tocar el corazón y empiece a tener fe, porque vivir con fe definitivamente le da mucho más valor al propósito de vida. Entonces, esto lo he llamado como la escalera, como que en mi vida personal yo no se los voy a mostrar como que por favor no lo tomen como que es un paso a paso, sino que yo lo viví paso a paso, o yo lo he vivido paso a paso, pero es una sumatoria de herramientas o de escalones que uno va viviendo dependiendo de las épocas de la vida, y que en mi caso sí fue como muy evolucionando, ¿no? Fue como una evolución en el proceso de este desarrollo y este crecimiento personal. Y esa escalera la viví como paso a paso. Los primeros 4 escalones, o los primeros 4 mensajes, los viví muy desde el lado humano, muy como les decía, desde la parte muy psicológica, comportamental, del aprendizaje. Y los últimos 3 son los regalos que me ha empezado a dar la vida espiritual, y que estoy caminando en esos últimos 3 mensajes. En algún momento, en el momento, digamos, voy a dividir mi vida, como muchos de ustedes, es antes de Emaús, después de Emaús. Antes de Emaús, yo estaba en un momento profesional bastante bueno, me sentía muy completo, me sentía profesionalmente muy preparado, estaba logrando cosas interesantes, acompañando gente y ayudándole a las empresas y a las personas a encontrar su potencial. Y por alguna circunstancia antes de Emaús me fui a un retiro sugerido porque de alguna manera la gente me veía vacía en ciertas cosas, y la gente te sigue ayudando y te quiere recomendar cosas. Entonces me fui a un retiro en los monjes benedictinos del Rosal, sin fe, ¿no? Claramente yo no me fui a un retiro con fe, me fui un poquito obligado, digamos, como por las circunstancias. En ese retiro, ese es un retiro de silencio, uno va allá y se queda en silencio un tiempo. Empecé a escribir, y escribí un libro, unos pensamientos que se llamaron Fe y Actitud. Y ese librito de Fe y Actitud lo escribí en un momento, como les digo, como muy de un buen momento profesional, un buen momento, digamos, como de sentirme bien profesionalmente, pero con algunas circunstancias a nivel personal, con muchas preguntas. Dios, ¿dónde está? Y Dios sí existe. Y ya Emmaús empezaba a estar cercano a mi vida, y yo me renegaba, y escribí el libro. Y el libro fue como un poquito soberbio, por poner, un poquito no, fue soberbio. Porque cuando yo se lo regalé a las personas y lo mandamos a imprimir bonito, y yo se lo regalaba a la gente, se lo regalaba como fui yo el que escribió eso, ¿no? Como estos son mis pensamientos, este es mi sentido de vida, y me sentía muy orgulloso de lo que yo había hecho. Entonces fue como, en ese momento yo ese libro lo vi como la muestra de mi momento más soberbio en la vida, que creo que fue esa circunstancia. Eso fue en el año 2014. En el año 2015, como les dije, hice Emaús, y pues para mí fue muy confrontador, porque pues yo realmente argumentaba y tenía muchas respuestas de por qué no había que centrar la vida de un humano en la fe. Que uno no podía depositar las cosas a la fe. Y tenía unos discursos y tenía unos argumentos contundentes, y era un promotor a nivel digamos, de los procesos que llevaba, de decirle a la gente, deje de soñar. Usted con fe no va a lograr nada. Usted tiene que tener unos mecanismos más, ya se los voy a explicar, más humanos, digámoslo así.
Entonces empecé como en este proceso como a sentir pues un raye en mi cabeza porque yo empecé a sentir fe en mi corazón y empecé a sentir la diferencia que era tener a Dios en el corazón. Ustedes lo han vivido por medio de Maús. Y empecé como a tener dificultades. Y inclusive ese libro que les Fe y Actitud, le cogí cierto fastidio, le cogí cierta, lo tenía como un símbolo de mi arrogancia y de mi prepotencia en ese momento. Y lo abandoné, el libro, digamos, como que yo no lo volví a regalar, yo no volví a hablar del libro porque no me gustaba, yo sentía que había algo ahí. Y una noche, y lo digo abiertamente y con mucha fe, una noche en algún momento empiezo a sentir y empiezo a ver la necesidad de escribir y me paso la noche escribiendo. Yo tengo muy buen sueño, duermo perfectamente, nunca me desvelo, pero esa noche me desvelé y yo sentía que Dios me hablaba y me hablaba contundentemente y la respuesta que me daba es que ese libro Él me lo había inspirado, no eran mis palabras ni había escrito yo, sino que Él me había puesto todas esas palabras que había puesto ahí. Entonces fui, lo busqué, lo leí y empecé a entender un montón de cosas de que evidentemente era Dios a través mío escribiendo un montón de cosas que yo sentía, pero también que eso pasaba. Y esa noche me dijo que la fe y la actitud la tenía, o yo tenía que empezar a hablar de la vida, de la fe y lo humano, de la fe en lo espiritual y la actitud en lo humano. Entonces me surgieron estos 7, Dios me inspiró estos 7, el Espíritu Santo me inspiró estos 7 mensajes que hoy se los quiero compartir uno a uno. Como se los digo, yo lo fui viviendo como paso a paso, yo sí los fui viviendo como uno tras otro, pero yo no quisiera que cada uno de ustedes hoy viera como que así ha sido su vida, ¿no? Yo creo que muchos han empezado al revés, por ejemplo. Han empezado por la espiritualidad y han llegado hasta el trabajo. O sea, de la espiritualidad, la humildad, el agradecimiento. Otros han empezado por el servicio, por ejemplo. Otros han empezado por el creer. En mi caso sí fue como una escalera, ¿no? Como que primero fue la disciplina, después fue el creer, después fue la autoestima, después el servicio, que eran los 4 puntos muy humanos, y por los últimos 3, el regalo espiritual inspirado en esta vida de fe que ha sido el agradecimiento, la humildad y vivir en una vida espiritual. Entonces, yo quisiera que ustedes vieran la diferencia entre 4 mensajes muy humanos, muy desde lo que uno trabaja en lo humano, y quisiera que cada uno de ustedes, y más en esta situación en la que muchos estamos muy retados, tenemos que saber que hay una parte humana que tenemos que hacer nosotros, que tenemos que de alguna manera trabajarlo nosotros. Y otra parte, obviamente, es la parte de la fe, en donde podemos depositar en Dios la esperanza de que Él también nos acompañe y nos ayude a lograr esas cosas que tanto queremos y que tanto necesitamos en la vida. Así que mi primer punto en el proceso de desarrollo, recuerden que aquí estamos hablando como de cómo yo sacarle más provecho a mi potencial, cómo en mi caso yo puedo elaborar mucho mejor un proyecto de vida. Pues el primer punto en mi vida que yo empezaba a ver consistente en lo humano era que el que tenía disciplina tenía mucho más probabilidades de obtener un resultado. Entonces, disciplina para mí era trabajo. Y era, si yo quería obtener algo, si alguien quiere obtener algo, si alguien quiere lograr algo, pues tiene que trabajar para eso. Y tiene que levantarse, sacrificar, poner horas de trabajo, esfuerzo, porque si uno no se disciplina y uno no trabaja, las cosas no llegan solamente porque uno tenga una buena idea o tenga un buen deseo o tenga fe. Si yo tengo fe o si yo tengo un buen deseo, si yo tengo una idea y no me pongo a trabajar, no me pongo a disciplinarme, pues no va a ser tan posible que llegue eso. Los milagros no llegan cuando yo estoy sin hacer cosas para movilizarme. Entonces, yo entendí que el primer punto era como trabajar y que si yo quería ser alguien, si yo quería sacarle potencial a mi vida, pues en mi caso yo tenía que disciplinarme y trabajar. Hay una frase que me gusta y es que la dice un conferencista muy chévere que se llama Yokoi Kenji, que él dice que la disciplina vence el talento. Y es cuando alguien está enfocado en un trabajo y invierte horas, invierte tiempo, se sacrifica, pues logra cosas que inclusive el talento puede vencer a cosas que el talento tiene. Entonces,
Muchas veces en este mundo la gente quiere lograr cosas, necesita un plan de vida, pero nunca invierte más tiempo del que se deja a medias una tarea, no se sacrifica o espera que de alguna manera las cosas lleguen rápido. Y hay veces el lograr nuestro potencial y el usar las cosas requiere tiempo, requiere sacrificio, requiere esfuerzo. Y créanme que muchos de nosotros, y estoy seguro que muchos cuando nos hemos propuesto algo y hemos trabajado por ello con esfuerzo y disciplina, pues las cosas se van construyendo. Entonces, en el primer punto entendía que una persona que quiere desarrollar mucho mejor su potencial requiere y necesita disciplina y trabajo. No solamente de deseos, de ilusiones y de proyectos se vivía. Entonces, en la primera época, digamos que yo estoy hablándoles esto como de la adolescencia y los primeros años, pues yo lo que vivía era buscando trabajo y era de alguna manera trabajo para subsistir, para poder pagar pues, los estudios, para poder pagar las responsabilidades que tenía. Y mi foco en la vida en esos años era disciplina, era trabajar. Y consideraba que, digamos, como que si anhelaba algo, iba a tener que trabajar fuerte. Pero empecé a tener unas circunstancias y era que, listo, con disciplina se llegan a cosas, pero a pesar de que yo trabajaba duro, veía cosas muy lejanas en mi vida. Veía cosas que para mí eran como inalcanzables, como que yo decía, yo no voy a lograr eso. Y entonces empezó a aparecer como una construcción que muchos tenemos que trabajar. O sea, quiero como que ustedes lo vean como mensajes, en mi caso se los voy a contar como si fuera un proceso, pero en cada uno de ustedes quisiera que lo vieran como mensajes aislados. Y la pregunta es, ¿usted qué tan disciplinado es para lograr lo que usted necesita? ¿Qué tanto esfuerzo y dedicación tiene? Y el segundo punto, el segundo mensaje era creer. Pero este es un creer diferente a mí me gusta esta frase, es de si lo creo de creer, lo creo de crear. ¿Qué quiere decir eso? Que pues tenía que creer en que yo sí podía lograr eso que veía tan lejos. En mi caso, yo nunca había salido del país y veía lejísimo salir del país. Yo nunca había tenido acceso a muchas cosas y lo veía muy lejos. Mis recursos eran limitados económicamente, mi situación era limitada. A nivel educativo también estaba limitado por los recursos. Entonces yo veía cosas que eran inalcanzables, que yo sentía que de entrada yo decía, eso no lo voy a lograr. Y entonces en mi camino empecé a encontrar que trabajar en el tema de creer que uno sí puede, de creer que uno tiene la capacidad de visualizar desde el punto de vista de sentir que yo tengo el cómo llegar a eso, desde la perspectiva humana, se los digo, desde que si alguien lo logró, yo lo puedo lograr, si alguien lo ha logrado, lo puedo hacer, con la disciplina que veníamos trabajando, ahora también con la claridad de que yo tengo que definir unas metas, que yo tengo que definir unos objetivos, que yo tengo que visualizar qué quiero lograr, porque cuando uno tiene metas y define cosas claras, pues es mucho más de alguna manera consistente llegar a tener una meta. Pero muchos, en mi caso, por miedo a no lograr esas metas, pues ni siquiera me las ponía, ni siquiera de alguna manera las pensaba. Yo en algún momento empecé a darme cuenta que las personas que tienen metas, que las definen, que las plasman, que las declaran, pues eran personas que tenían más posibilidades de llegar a ellas que las personas que de pronto las pensaban pero no las declaraban. Entonces la invitación desde la parte humana es también a que nosotros en nuestro proyecto y nuestro proceso de vida tengamos metas, tengamos objetivos, tengamos lineamientos que nos permitan y nos identifiquen hacia dónde queremos llegar, qué queremos ir. Hoy, gracias a Dios, obviamente, pero también gracias al trabajo que he hecho, a que lo he creído. Por ejemplo, tengo una compañía hace 13 años, he podido viajar, viví en Argentina, viví en Venezuela, he tenido la oportunidad de tengo 4 hijos, imagínense lo que es poder darle educación a 4 hijos, a sostener una casa en eso. No ha sido fácil, pero he podido conseguir cosas. No solamente aquí quiero como enfocarlo en lo humano, en que he podido conseguir que mis hijos tengan educación, que yo pueda tener acceso a ciertas comodidades en mis cosas, porque he creído que lo he podido hacer, he tenido la fe, y créanme que la fe en mí,
no la fe en Dios, eso lo vamos a ver más adelante. Pero yo creo que muchas personas que me encuentro en mi proceso, inclusive en Emaús, tengo la fortuna de conocer mucha gente que de verdad tiene mucha fe en Dios, pero no tiene fe en sí mismo. Y creen mucho en Dios, pero les falta creerse también que en ellos está todo y que en ellos están las cualidades, está el potencial. Entonces, también los invitaría a que en situaciones difíciles, en situaciones desafiantes, crean en ustedes también, crean en su potencial, en su capacidad de hacer las cosas, porque con disciplina y con esta capacidad de creer, funciona muy bien. Entonces, en ese escenario yo empecé a creer que podía hacer cosas, como les decía. Entonces, en algún momento de mi vida yo soñaba en ir a Argentina, me encantaba, no sé por qué, pero para mí era como algo muy anhelaba, inclusive el país. Si alguien me preguntaba qué país quisieras conocer por primera vez diferente a Colombia, porque no había salido nunca del país, yo lo primero que contestaba era Argentina. Por encima de cualquier otro país a mí me gustaba. Y como les digo, llegué a vivir a Argentina, tengo un hijo que nació en Buenos Aires y de alguna manera empecé a creer que las metas se podían hacer. Y entonces empezó el tercer escenario, y es en construir y trabajar en la autoestima, en cómo uno es su propio enemigo en sus pensamientos. Entonces, de alguna manera, una de las cosas que, que me empezaba a dar cuenta es que a veces era muy crítico conmigo mismo, era muy duro conmigo mismo, y por ende era duro y crítico con otras personas, pero sobre todo me sentía a veces como muy inseguro, a pesar de que podía lograr cosas. Y la autoestima también empezaba por preguntas en donde, ¿de dónde viene, de dónde vienen mis talentos? ¿De dónde vienen mis capacidades? ¿De dónde viene esto lo hago bien o mal? ¿De dónde vienen mis debilidades? Y empieza un proceso de autoconocimiento. Este proceso de autoconocimiento, yo siempre le he dicho a las personas que vale la pena hacer una inmersión profunda en quién soy, y de realmente ser sincero con uno mismo, ser compasivo, con preguntarse también quién soy y cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades y qué me cuesta trabajo y para qué soy bueno y para qué no. Y empieza un proceso de autoconocimiento en donde uno desde ese sentido humano empieza a identificar que hay cosas en las que definitivamente pues no es mi talento, no son mis talentos, son de otros, pero también cómo reconozco cuáles son los míos. Y entonces empieza un proceso de autoconocimiento y digamos, como de un respeto por entender que pues no todo lo puedo, no todo lo voy a poder hacer bien, pero en lo que sí soy bueno y en lo que sí tengo talento, pues tengo que sacarle provecho a esa situación, tengo que sacarle mucho más jugo a las fortalezas y al proceso que tenía. Y entonces empieza ese tercer paso, digamos, si ustedes se dan cuenta, uno es la disciplina, que es el trabajo fuerte, el hacer que las cosas pasen, el sacrificio, está el creer, es tener como esa fe en uno, en las metas, en visualizar objetivos, en visualizar con claridad qué quiero hacer, qué quiero lograr. Y empieza el tercer elemento, que es qué tanto me conozco a mí mismo, qué tanto he profundizado y me he preguntado quién soy. Porque les aseguro que cuando uno se pregunta eso, pues empieza a descubrir un montón de cosas no tan chéveres, pero otras muy bonitas. Y empieza uno a encontrar que hay dentro de uno mucha humanidad, hay muchas dificultades, hay ciertas cosas que uno no quiere ver de uno tampoco porque cuesta ir a lo profundo. Y entonces empieza un ejercicio en donde entre más me conozco, pues más me respeto, más soy compasivo conmigo mismo, más tengo como una mirada misericordiosa con mi corazón, con mi vida, con mi propia humanidad y lo vulnerable que puedo ser. Y empiezo también a entender que dentro de todo eso también hay un montón de virtudes, de talentos, de recursos que tengo para ser alguien diferente, para dejar una huella en la vida, para dejar un sentido, un propósito. Y eso me conectó con el cuarto momento, que para mí fue muy confuso, porque este era mi último, digamos, como en el momento en que les decía que antes de que llegara a Emaús, yo sentía que mi vida estaba centrada en darle a los demás, en compartir con otros. Yo dedicaba mucho tiempo, inclusive en mi familia y hacia afuera, como con el sentido de darles, de darles una palabra de aliento, de impulsarlos, de ayudarles a conocerse, de creer en sí mismos. Y yo sentía que en mi caso, el sentido y el propósito de todo eso, de tener disciplina, trabajo, de tener metas, de lograr cosas, de conocerme a mí mismo, tenía un gran sentido y era dar.
era servir. Y desde el servicio, si alguien me preguntaba, bueno, ¿y Dios dónde estaba en tu vida en ese momento? Le decía, ahí. Para mí Dios no era una iglesia, no era Jesús, no era la Virgen, era simplemente la intención de que mi propósito y el sentido de la vida estaba en dar, en servir, en ayudar. Esto que hacen ustedes en la picota, yo he tenido también la fortuna de ir a servir en la picota, pues era como esa sensación de que todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que me he desarrollado es para otros, es para poder compartirme, darme. Y ese me traía como una felicidad muy desde lo humano de decir, claro, vale la pena, digamos, desarrollar cosas en mi vida, pero para darle a otros, para compartirlo con los demás, para impulsarlo. Claro, de manera, en mi caso, ese servir estaba disfrazado también de lo que inclusive en Emaús hay veces nos pasa y es sirvo y qué rico que me reconozcan, qué rico que me vean como un referente. Entonces ahí hay un vacío en esa felicidad porque en realidad cuando uno da y da desde el ego, da desde la soberbia, como lo hacía yo, en ese momento, yo no lo hacía tan consciente, se los aseguro. Yo lo hacía como desde el fondo de mi corazón y como lo hacía genuinamente en mis procesos, cuando se sentaba a acompañar a la gente, yo le compartía cosas, yo sentía que le ayudaba, pero cuando de pronto en el fondo empecé a darme cuenta es que detrás de ese dar había un poquito de soberbia o mucho de soberbia y sobre todo de querer nutrirme del reconocimiento y de figurar y entonces sí es un gran propósito en lo humano, sí creo que en lo humano el gran sentido de la vida es que uno está hecho es para darle a otros, para darse, no hay duda, pero una cosa es darse sin Dios en el corazón y otra cosa es darse con Dios en el corazón. Y creo que hay una diferencia y estos últimos 5 años sí que lo he sentido, sí que he sentido la diferencia cuando ya Dios hace parte de todo este proceso. Entonces estos primeros 4 puntos los vivía yo intensamente antes de Maús y los promovía. Estos eran como 4 pilares dentro de todos los procesos. Decía a la gente, venga, usted tiene que trabajar en ser disciplinado, en hábitos, usted tiene que creer, fijar metas, organizarse para lograrlos, usted tiene que conocerse a sí mismo, tener una autoestima fuerte y usted tiene que entender que todo lo que usted está buscando, todos esos éxitos que usted quiere, es nutriendo su propósito de vida, que es servir, que es dar, que es compartirle a los demás. No tiene sentido que usted tenga cosas y usted no las comparta. Esos eran como mis mensajes en ese momento. Con la llegada de este punto de quiebre que les decía, empecé a identificar y Dios me decía, bueno, y yo dónde estoy en todo eso y cómo es esto del mundo espiritual y yo empecé como a tener dificultades y como les decía esa noche Dios me regaló estas 3 palabras que hoy las tengo en todas las acciones que hago, hoy las vivo plenamente y instauro, insisto en que otros la vivan entendiendo que en lo espiritual cada uno, Dios está tocando la puerta, Jesús está ahí en la puerta, pero la chapa la tiene uno por dentro, uno es el que abre. Dios no la puede abrir por más que quiera y solamente uno es el que la abre y yo de alguna manera insisto en que la gente vea que la chapa está ahí en el interior de esa puertica para uno abrirlo. Yo me resistí muchos años de mi vida en abrirla, yo me resistí muchísimo en recibir a Dios en mi corazón y sentía que no necesitaba, con toda honestidad se los puedo decir, pero hoy claramente y gracias a Dios puedo identificar que estas 3 palabras han nutrido un montón mi vida. La siguiente palabra es fruto de la fe, ya no es la actitud. Miren que las otras 4 eran como muy humanas, muy del trabajo, muy del hacer. Esto ya tiene que ver con todo lo que se refleja en la fe. La fe es a quién le agradezco todo lo que tengo. Todos los milagros que hay alrededor de mi vida, el sol, la luna, las flores, los pájaros, la familia, los milagros que hay alrededor de todo uno, pues hay cosas que yo no he hecho, hay cosas que no son por nada y no son ni siquiera fruto de lo humano. Entonces empecé a preguntarle, y yo es una pregunta que le hago mucho a la gente, bueno, y que no cree en Dios, antes de hablarles de Dios les digo, bueno, y tú, ¿a quién le agradeces por las cosas que ni siquiera tú has luchado por ellas? ¿A quién le agradeces la vida? ¿A quién le agradeces el tener un montón de cosas alrededor tuyo como el aire, como la naturaleza?
Y ahí empieza un camino para entender que es muy lindo levantarse todos los días con disciplina, con metas, con autoestima, pero también con agradecimiento, con levantarse y decirle a alguien, y en este caso nosotros a Dios, a Jesús, a la Virgen, gracias. Gracias porque hay cosas que no entiendo, hay cosas que no tengo respuestas, hay cosas que no logro comprender, pero están ahí para mí. Esos milagros, ese agradecimiento nos permite estar absolutamente conscientes y atentos a la infinidad de milagros que nos pasan diariamente y que nosotros somos totalmente ajenos porque no estamos con esa actitud de agradecimiento, estamos siempre con una actitud de lo que nos falta, de lo que no tenemos, de lo que deberíamos tener, de lo que no hemos alcanzado y nos estamos olvidando que estamos completos, tenemos una completud y que a pesar de las dificultades y las circunstancias y la cruz que llevamos, estamos rodeados de un montón de milagros y qué bonito es que la fe nos nutre con que el corazón y constantemente y el alma y el espíritu esté en una actitud de agradecimiento. También de pedir, que vamos a verlo ahorita, pero yo creo que la fe y la vida espiritual de un ser humano está asociada a tener gratitud por lo que no ha hecho y se lo están regalando, porque hay muchas cosas que nosotros no hemos hecho nada por ello, ni podemos hacerlo, ni podemos. Y la vida Dios nos lo está regalando de manera generosa. Y entonces ahí es donde el agradecimiento empezaba a darle un sentido importante a esta historia de cómo construir un propósito de vida y es qué rico estar consciente y atento a que estoy lleno y rodeado de milagros y que puedo agradecerlo. Y una de las cosas que la fe también me ha enseñado y me ha regalado es la verdadera humildad. La humildad es entender que nada de lo que yo he hecho, por más que me lo he propuesto y he trabajado duro y me he sacrificado, y así mucha gente lo ha hecho, pues es Jesús, es Dios, es la Virgen, es Dios el que ha estado detrás de ahí, que yo me puedo abandonar en Dios, que yo me puedo sentir algo muy pequeñito por la grandeza de Dios, es ese abandono en Dios. Y la humildad es entender que nada de las palabras que les estoy diciendo son producto de mi inteligencia o producto de mi capacidad o producto de mis talentos. Nada, todo lo que les estoy diciendo son producto de que soy un medio que Dios usa para mí, para ustedes, para la humanidad. Y es entender que cuando hay algún reconocimiento que antes llegaba y me nutría a mí mi corazón, el reconocimiento ya no es para mí, ya el reconocimiento es para una obra más grande que es la obra de Dios. Y es entender que yo no soy tan todopoderoso como lo creía en su momento, que yo no todo lo que quiera lo voy a lograr, que yo no todo lo que me proponga lo puedo lograr, sino que al contrario, todo lo que yo haga y tenga y me discipline y trabaje y crea, lo logro gracias a la bondad de Dios. Y la humildad es eso, es entender que la única grandeza radica o la única inteligencia, la única sabiduría es la de Dios, no es la de nosotros. Y cuando termino, hay veces una conferencia o termino un proceso, algunas veces antes pensaba y decía, uy, ¿cómo se me ocurrió eso? Uy, qué chévere que se... Hoy en día entiendo que todo eso es una inspiración de Dios y que nada de lo que yo pienso, digo, sé, entiendo o comprendo es fruto de mi inteligencia y de mi capacidad cognitiva, sino es una obra de que Dios me brinda y me regala muchas cosas. Entonces, arrodillarme, estar a los pies de Jesús, es una humildad dignificante, es una humildad que le da mucho más propósito y sentido a la vida, que te permite vivir mucho más conectado con la grandeza que Dios tiene para nosotros y para la vida. Y por último, está en lo que para mí es la espiritualidad en un todo ese escenario y es entender que la espiritualidad es el creer desde la fe y es en ese estoy trabajando yo. Dios me lo ha mostrado y yo lo sé, pero todavía ese abandono en Dios, en dejar en manos de Dios las cosas, para mí ha sido difícil porque pues yo he venido muchos años de mi vida trabajando desde la laboriosidad del hombre. Y esta espiritualidad es soltarse en manos de Dios, es dejar que Dios sea
el que fije tus metas, sea Dios el que te marque el camino, sea Dios el que, el que tú te abandones en Dios. Esa actitud de María cuando dice, hágase tu voluntad en mi vida. Eso es un acto muy, muy poderoso en la vida de un ser humano, porque, porque eso es la verdadera conexión en lo que yo entiendo con la vida espiritual, y es dejar de creer que está en tus manos las soluciones, está en las manos de Dios. Eh, entonces, esa era una de las cosas que más yo me conflictuaba, porque yo veía mucha gente muy espiritual que dejaba todo en manos de Dios, pero no tenía disciplina, por ejemplo, no tenía trabajo fuerte. Y yo no comprendía por qué la gente decía, pues esto vendrá de la mano de Dios, y yo los veía que no se levantaban temprano o no trabajaban por los métodos. Y ese era mi cuestionamiento de la espiritualidad, y por eso yo me alejé mucho del mundo espiritual, porque no comprendía a la gente, y no comprendo aún, y lo digo abiertamente, gente que quiere que Dios haga todo sin que uno haga una parte. Pero sí he entendido claramente de que la espiritualidad está en, en que yo me suelte en Dios, me abandone en Dios, y yo le diga a Dios que se haga en mí tu voluntad. Eh, yo, por ejemplo, hay veces peleo porque no se dan las cosas como yo quería. Eh, en otros momentos de mi vida entonces hubiera dicho, es que no hice las cosas bien, es que no planeé bien, es que me faltó tal cosa, entonces voy a reorganizar tal cosa. Y hoy en día entiendo que son los caminos de Dios, y que eh, Dios proveerá. Y hoy lo vivo de una manera un poquito más entiendo más, y lo siento más en mi corazón, como que cuando alguien me responde Dios proveerá, ya sé de qué se trata, y es que siempre estamos sujetos a la voluntad de Dios, y que sea la voluntad de Dios. Y, y espero que en mi vida yo siga pudiendo trabajar en esa escalera, de abandonarme mucho más en Dios, en dejar que Dios, en dejar esa parte tan, eh, como de tanto querer hacerlo yo, y es que lo haga Dios a través mío, y cada día se los digo desde que hice Maús a hoy, que ya han pasado casi 5 años. He dejado que toda esta máscara, como lo digo yo, del humano, de la inteligencia, de lo cognitivo, derrumbe, para que yo pueda abiertamente decirle a alguien, todo es obra de Dios, y no tengo temor de decirlo hoy en día. Y créanme que al comienzo sí, porque era un discurso como muy inconsistente a lo que yo había sido toda mi vida. Pero hoy en día puedo hablar de Dios con mucha naturaleza, eh, y de decir que me abandono en Dios, y que tengo fe en Dios, y que tengo temor de Dios. Así que, ¿qué sigue para nosotros? En mi caso, yo siempre digo que ahora que sigue, yo creo que Emaús, los que hemos sido juiciosos con esta vida de Emaús, no de ir y ya, sino de seguir sirviendo, de seguir trabajando, de seguir profundizando en nuestra fe, de seguir día a día yendo a la Eucaristía, leyendo. La palabra de Dios es una manera que nos instruye profundamente. Los que estamos ahí en ese sentido perseverando en que la fe no es solamente un ejercicio de un momento, sino la fe es un ejercicio también de perseverar, de en los momentos difíciles dejarse llevar por Dios, de abandonarse en Dios. Y entonces yo creo que lo que ahora viene para mí en la vida es ser, así como antes era un convencido de la capacidad humana, hoy soy un convencido de la capacidad humana, pero con Dios dentro de ella, y de la diferencia que eso trae para los demás. Así que les agradezco muchísimo por su tiempo, por su disposición, a Diego y a todos ustedes por invitarme. Instarles que obviamente ustedes hacen una obra maravillosa. Yo he tenido la oportunidad de ir a La Picota, y sé lo que es el servicio en, en estas situaciones, y que Dios los bendiga por seguir insistiendo en ayudar realmente a los que están necesitados de Dios,
y creo que en eso mi, mi, mi sensación es decirles que Dios los siga bendiciendo y sobre todo llenando de fuerza y de fe para seguir este camino de Dios. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Si alguien tiene alguna pregunta, quiere compartir algo, maravilloso. Si no, Dios los bendiga y de verdad muchísimas gracias. Bueno, sí, no sé quién. No, Valentín, gracias a ti por este aporte muy enriquecedor. Estamos aquí con mi esposa muy, muy tocados por todo lo que nos hablas y lo que nos has dicho, que definitivamente uno a veces no tiene en cuenta ni tiene esta escalera pendiente en su vida y sí sería interesante uno empezar a reevaluar para empezar a hacer su propia escalera. Bueno, no sé quiénes tengan alguna pregunta, duda, inquietud le quieren hacer a Valentín. Yo quisiera agradecerle, o sea, es la primera vez que estoy con ustedes y yo no sé, como diría Valentín, es como que en un momento de la vida justo estaba buscando una respuesta o alguna cosa y sin saber de qué ibas a hablar ni de nada, me ha llegado completamente el mensaje a través tuyo de lo que Dios quiere para mí en mi vida. O sea, ha sido espectacular. La verdad es que no, la primera vez que vengo acá y la verdad estuvo genial. O sea, me identifico con cada una de las cosas que hablaste, que dijiste. Quizás en un escenario diferente, pero estoy pasando por un momento de la vida exactamente igual al que tú pasaste y a la contextualización de tu entrada al camino espiritual. Y la verdad es que me ha llegado el mensaje totalmente y estoy de acuerdo contigo. O sea, las cosas no pasan, sino por cuando tienen que pasar y en el momento que uno necesite que Dios se las ingenia para hacerle llegar el mensaje. Muchas gracias. Gracias a ti, María Cristina. Dios te bendiga. Y gracias a Dios por usar este instrumento. Leonor, no sé si tienes algo que preguntarle a Valentín. Sí, señor, pues una vez más agradecerle por esa conferencia, por abrirnos los ojos, por compartirnos tus experiencias de vida que son muy enriquecedoras y que de verdad que uno solo viene y siempre tiene la oportunidad de pedir y tengo y hago, pero no se detiene primero a agradecer lo que de verdad dice que es agradecer todo lo que tenemos y que no ha sido cosa de nosotros, sino que Dios nos lo ha brindado. Muchas gracias, muy enriquecedora la charla. Gracias, de verdad. Gracias, Leonor. Gracias por tus palabras. Valentín, yo quiero agradecerte esta charla. Me movió también mucho, como dice Dieguito, me mueve las entrañas escuchar cosas en las que me identifico mucho con todo lo que tú has hablado. Hicimos el retiro en el mismo año y creo que no he llegado ni siquiera al piso del primer peldaño que tú has construido, lo cual me anima mucho a empezar esa escalera y creo que es un bonito homenaje que le haces a tu nombre, la valentía de enfrentar la vida de otra manera y además de envalentonarnos los demás para enfrentar la vida de otra manera. Muchas gracias, de verdad que me llegó muy profundo y me construye mucho. Muy chévere, gracias. Gracias, Gilberto, por tus palabras y Dios te bendiga y te ayude a ir construyendo paso a paso. Ayerly, ¿quieres hablar? Martica Cáceres. Dale, entonces voy yo mientras Mayerly se arregla. Valentín, de verdad que muchas gracias por enfocar en mi vida, particularmente como la razón de ser desde siempre. Yo he sido una persona con una autoestima muy baja, he sido una persona que no ha creído,
Ay, Mayeli, ¿puedes cerrar tu micrófono? No te estamos escuchando. Mayeli, ya. Bueno, entonces decía, repito, que yo soy una persona con unas dificultades de autoestima, una persona que nunca ha creído en sus propios talentos, que la gente suele ver talentos en uno menos uno, porque como lo repetimos muchas veces en estos grupos, el que más látigo se ve es uno mismo. Mi enfoque también siempre fue, pero por cosas de la vida, no porque Dios estuviera presente, mi enfoque fue siempre el de ayudar a las personas, al igual que como tú lo hacías. Estuve también en áreas de recursos humanos porque mi interés era dar, y yo lo hacía de manera inconsciente. Y cuando entré, más que cuando entré en Maús, cuando entré a hacer servicio en Picota, cuando me recibieron de la manera que me recibieron y empecé a darme cuenta que, como siempre nos decía Dieguito o Andrés o Miguel Ángel, que cuando salíamos de Picota salíamos servidos nosotros, más de ir nosotros a servir, eran ellos los que alimentaban nuestra vida. Le encontré el propósito a mi vida y Emmaús, por supuesto, fue el instrumento para que yo llegara a cárceles y a través del servicio en cárceles me he dado cuenta que soy inmensamente feliz a pesar de las carencias. En este momento muchas personas hacen chistes sobre que se quedaron sin trabajo y yo siempre digo, pues yo ya venía sin trabajo, entonces yo no he sentido mucho el tema de la pandemia porque nosotros llevamos 3 años en grandes dificultades con mi esposo, pero también en esos 3 años hemos estado tan cercanos a Dios y volcados en el servicio al otro que yo hemos sido inmensamente felices sirviendo al otro y Dios jamás nos ha desamparado. Y lo que sí estamos totalmente seguros aquí en mi familia es que todo pasa por Él, gracias a Él y con un propósito para nuestras vidas. Entonces, para mí, la forma como enfocaste estas palabras, la forma como mencionas lo que es el servicio, para mí es más el tema del servicio, pero estoy trabajando todavía mucho en lo de la autoestima, porque eso es algo que me gana aún la batalla. Ese es muy grande poderlo enfocar y es lo que me da cuenta que me hace feliz. Soy inmensamente feliz pudiendo servir a los demás. Entonces, de veras, muchas gracias porque lo pudiste sintetizar de una manera que uno dice, no, pues yo lo hago porque sí, no, y tú le diste un orden, una forma para que uno lo pueda entender muchísimo mejor. Entonces, de veras, muchísimas gracias. Seguiré trabajando en lo que me hace falta, pero gracias por esta charla tan enriquecedora para nosotros. Muchas gracias, Valentín. Martica, gracias a ti por tus palabras. Esas son palabras realmente inspiradas por Dios. En ese escenario hay muy poco de mi creatividad, desde el orden que están. Dios me las inspiró de esa manera. Así que dale gracias a Dios también por usarnos para todo esto. Y ora mucho, porque Dios dé un corazón compasivo contigo misma. Que así como amas tú a los demás y te das, te regales la mirada amorosa de ti para ti, porque estoy seguro que eres una mujer extraordinariamente maravillosa. Pero ahí está la humildad de que no eres la única mujer maravillosa de éxito, sino que a todos Dios nos ha hecho un milagro de amor. Pero ora, pídele a Dios eso. Regálame una mirada compasiva hacia mí misma. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir? Bueno, ok. Nada, Valentín, pues nuevamente agradecido eternamente contigo. Una de las charlas magistrales, yo les llamo charlas magistrales a estos temas que tratamos cada sábado, y es magistral lo que acabas de hacer,
con nosotros, en tocarnos, en llegarnos, en acercarnos mucho más a Dios. Y lo que tú dices, nos falta rotos muchas veces mucha humildad. Yo a veces le pido, y lo que le pido a Dios, que no me deje de primero, sino que me haga el último. Yo no quiero ser la cabeza, yo quiero ser la punta. No me interesa, la figura no soy yo, es Él. Él todo se lo hacemos a la misericordia de Él, y lo hacemos por Él, por nuestro Señor, no por nosotros ni por intereses creados, que a veces el ego es lo que nos ayuda a nosotros a confundir muchas cosas y a perder el camino, y a dispersarnos. Pero nada, muchas gracias. Si nos quieres ayudar con una oración de cierre, te lo agradeceríamos. Y nada, los invito nuevamente a todos esta noche, 7:55 de la noche, a nuestro Santo Rosario, como todas las noches. Y seguiremos orando, sigamos orando por nuestros hermanos privados de la libertad, que mucho que lo necesitan, mucho que lo necesitan. No los castiguemos tan duro nosotros con nuestros pensamientos, palabras y obras, porque yo sé que nosotros a veces los castigamos, y yo caigo, y yo soy honesto, yo caigo en esos temas. A veces uno, cuando escucha en las noticias, cogieron a fulanito por X cosa, y uno, bien hecho. Entonces me dice, ¿qué pasa? Nada, entonces te doy paso para que cerremos, Valentín. Nuevamente, mil gracias. Bueno, muchas gracias. Quisiera como que hiciéramos una oración que me gusta mucho, y es de las consagraciones a la Virgen, y es: ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y que Dios los bendiga y bendiga todas sus obras y sus familias.